Bueno, arranco nomás. Dice el artículo 100, voy medio lentito porque están entrando algunos. El artículo 141 dice, previo, perdón, dice, en toda obra de construcción en la que se usen, manipulen o almacenen explosivos, se debe cumplimentar lo exigido en la Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429 y en el decreto 302 de la fecha 8 de febrero del 83. En todo lo concerniente a la pólvora y explosivos y sus modificaciones, normas cuyo cumplimiento será supervisado por el responsable de higiene y seguridad. Como carrera de base no tenemos mucho conocimiento de explosivos, solamente lo que vamos a hacer cumplir son los procedimientos y vamos a hacer cumplir lo que diga el especialista en explosivos que va a venir a trabajar. Profe, Sí, Matías. ¿se suele utilizar mucho o seguido? ¿Es común el hecho de los explosivos o no? Mucho para hacer canteras, o sea, cuando quiero hacer algún terreno, pero lo que es demolición acá no se usa mucho y no somos un país demoledor. No se estila acá, en otro lado del mundo sí. Los que tienen de la edad mía para arriba se van a acordar seguro cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 en Estados Unidos, un montón de los estadios los demolieron. O sea, imagínense acá, no sé, demoler una cancha de fútbol. No voy a hacer ningún club para que ninguno me odie, pero no, o sea, y no es que estoy hablando de estadios viejos. Lo construyen, lo van a demoler y ponen otra cosa. O sea, no nos entra a nosotros en nuestra forma económica de llevar las cosas. Pero se usa sí mucho en minería. Yo en su momento trabajaba en Swift y Swift tiene una planta nueva y una planta vieja y querían demoler la planta vieja y vinieron de todo para hacerlo manualmente, para hacerlo por explosivos. Era una fortuna demolerlo, era una fábrica que debe tener 130, 140 años y era un peligro. Nos había pasado que habíamos ido a llevar a recorrer a una empresa que hace demoliciones y hagan de cuenta que le estamos mostrando esta habitación y la semana que viene cuando le fuimos a mostrar a otra empresa esta habitación se había caído. O sea, por eso se quería demoler, pero como era tan caro quedó ahí, se va a terminar cayendo solo. No trabaja gente, no hay nadie justo en ese lugar, ¿no? Pero no deja de ser algo que está ahí riesgoso. Habíamos hablado de demoliciones, que para mí son trabajos muy difíciles, hay que saber mucho, hay que estudiar mucho, depende mucho de la empresa. Y ahora me voy para el otro lado, me voy para el lado de la excavación. O sea, voy a hacer ni más ni menos que un pozo. El artículo 152 dice, excavación y trabajos subterráneos. Previo a una excavación, movimiento de suelo o trabajo subterráneo, se realizará un reconocimiento del lugar, determinándose las medidas de seguridad necesarias a tomar en cada área de trabajo. Además, previo al inicio de cada jornada, se verificarán las condiciones de seguridad por parte del responsable habilitado y se documentará fehacientemente. ¿Quién me traduce este artículo? Por favor. Más que nada lo último. Antes de iniciar una excavación, tenés que analizar qué tipo de suelo, qué tipo de excavación vas a hacer, y después a medida que va avanzando esa excavación, como van cambiando las condiciones, interpreto que se deberá ir reevaluando en cada jornada, y documentando lo que vas viendo, si se derrumbó durante la noche, si sufrió algún cambio, si llovió. Vos por lo que me decís, cada vez que empezás a trabajar, ¿generarías un documento? No, lo verificaría, dice, previo a cada inicio de cada jornada se verificarán las condiciones de seguridad por parte del responsable. Bien, pero fíjate que dice y se documentará. ¿Va en el legajo? No. ¿Hay un legajo? Bien, ese papelito que ustedes van a hacer, después va a tener que ir en el legajo. Acá lo que me está diciendo es, voy a hacer una excavación, perdón, voy a hacer una excavación. Bueno, antes de empezar a trabajar tengo que ir, relevar, documentarlo, y eso se tiene que documentar fehacientemente. ¿Y a qué refiere con fehacientemente? Que a medida que va transcurriendo el trabajo tienen que seguir documentando las cosas que van pasando o que pueden ir ocurriendo.
¿Alguno, hasta ahí, ¿alguno me define fehacientemente? Ya lo hemos visto en otro artículo. Puede ser formalmente, digamos. Sí. Que sea lo correcto. Voy a poner un ejemplo. Yo les dije a ustedes que el parcial va a ser por Classroom la semana que viene. ¿Ok? Ustedes me dijeron que sí, sí. ¿Eso fue fehacientemente? Es decir, yo estoy seguro de que ustedes saben que el examen es la semana que viene por Classroom. Yo no lo sé. Yo se los dije y Por sobreentiendo eso que digo ustedes... formalmente. Claro. O sea... Que hay buenas feas. Claro, le tengo que hacer firmar un documento formal diciendo, ¿yo ahora qué hago? Les mando un mail diciendo, el examen es por Classroom. Mándenme una firma cada uno diciendo que el examen va a ser por Classroom. Yo lo veo, lo leyeron todos, ya está, no hay duda. O sea, fehacientemente quiere decir que no va a haber ningún tipo de duda de que lo estás documentando. Es decir, yo voy a la obra, relevo todo, hago el documento, lo meto en el legajo. ¿Quién lo vio? Nadie. Entonces acá lo que tengo que hacer es, hago el documento, se lo tengo que mostrar a los interesados de la obra, al que va a hacer la excavación, al que va a hacer el trabajo, que ellos mismos me den su recibido o aprobado, y ahí recién lo meto en el legajo. A eso es que se refiere fehacientemente. ¿Un acta, profe? Entonces, sí, ahí va, ese es el punto. Bien, puedo hacer un acta, un documento, un mail, lo que hoy la tecnología me esté permitiendo. Por ejemplo, la carta de documento, cuando uno lo despiden, es un documento que se tiene que entregar fehacientemente. Por eso te hacen entregar una carta de documento. Vos la tenés que firmar sí o sí, si no, queda como que no la recibiste. ¿Ok? A eso se refiere con fehacientemente. Me tengo que asegurar sí o sí. En el ejemplo que yo dije del examen, no se me ocurre a mí mandarle un mail para que lo vean todo, no amerita hacerlo. Pero en algunas cuestiones sí. Este es un caso que... ¿Para qué lo pone esto en el artículo? ¿Cuál es el objetivo? Muchas veces la palabra fehacientemente, bueno, lo dije re mal, se usa mucho en la ley, como dejando en claro que tiene un marco legal claro. A eso apunta, digamos. Acá lo que quiere garantizar este artículo es que todos estén en conocimiento de lo que está pasando para que mañana no venga una persona y se ponga a excavar de la nada y quede enterrado, por el tipo de riesgo que estoy empezando a llevar. O también puede ser para que si pasa algo, diga, no me dijo, no lo vi, o yo no sabía, tal cosa, o no. ¿Y está bien eso? ¿Cómo si está bien? ¿Que te hagan eso? No, pero te lo pueden hacer. Está bien que lo Y hagan. no está firmado. Está bien que lo hagan, ¿bien? Para que uno también se haga responsable, para que no pueda decir que no sabía, ¿ok? No pensemos solamente en el daño de la vida, sino a lo mejor una persona se puso a hacer un trabajo de excavación, rompió un caño y hizo pérdida millonaria, dejó un barrio completo sin luz, ¿qué ha pasado? Un caño completo. Claro, debe ser Sí. una garantía para evitar riesgos futuros, no solamente por cuestiones humanas, sino materiales también. Sí, está englobado todo en ese procedimiento fehaciente. ¿Bien? Claro, como para que quede comprobado que si sucede algo es un acto inseguro. Ni más ni menos que eso. Bien, porque están los procedimientos, está explicado, lo hizo porque cometió un acto inseguro, tal cual. Dice sigo, me gustó el ping-pong. El artículo 144. Cuando las tareas demanden la construcción de ataguías o terraplenes, estos deberán ser calculados según la presión máxima probable o el empuje máximo de sólidos o líquidos a lo que se verán sometidos. ¿Qué estoy haciendo en una excavación? Generalmente estoy haciendo esto. Voy a hacer un pozo que generalmente va a ser cuadrado o rectangular. No voy a hacer un pozo que sea ancho. ¿Por qué? Porque pierdo mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, el hecho de hacer un pozo de esta forma, lo que me va a generar que estas paredes se puedan venir para abajo. Entonces me está diciendo que tengo que calcular cuánto es la fuerza que está recibiendo eso. Si hay un edificio arriba, si está el aire libre, si no hay nada al costado, para qué estoy haciendo esa excavación.
¿Para qué voy a hacer una excavación? Para construir un edificio. Bien, ¿qué más? Uso de suelo. Para hacer una reparación. Uso de suelo y demás. Puedo colocar un gasoducto, o sea, para colocar un montón de metros de cañería, ¿bien? Para eso voy a hacer una excavación. Entonces, imagínense un pozo de 15 kilómetros de largo. O sea, yo mientras el de la obra, mientras menos pueda sacar tierra, va a tratar de hacerlo. Entonces, lo que va a hacer es que eso sea lo más rectangular posible y eso va a generar más riesgos. ¿Ok? ¿Te Avanzo. puedo hacer una consulta? Sí. Excavación sería más de 1,5 metros, más de 1,5 metros de profundo. Se empezaría a denominar excavación, por lo que habíamos visto unos artículos antes. No tiene como una definición que se ha mantenido porque se ha modificado bastante, pero sí lo voy a empezar a considerar que tengo riesgo a partir del 1,5 metros. ¿Bien? Y profe, también No se le coloca... perdón. Sí, Leandro, perdón. Sí, también se coloca la protección, al igual que en el pozo para escaleras o ascensores, cosa que no le caiga nada de arriba. No se estila. Vos pensás que si haces eso en un pozo de 2,5 metros, 3, le estás metiendo una tapa a la persona y prácticamente lo estás dejando en un lugar confinado. Claro, sí, es más riesgo que si no le pones nada. En algunos casos sí. Ustedes imagínense en la habitación donde están ustedes ahora, pero que en realidad en vez de estar a nivel de suelo están 2,5 metros para abajo. O sea, vos mirás para arriba y cuánto hay para arriba para sacar a esa persona y demás. Sigo que me fui. Dice, tanto las zanjas, excavaciones como los túneles y galerías subterráneas deberán ser señalizados por medios apropiados de día y de noche de acuerdo a lo establecido en el capítulo de señalización. Carteles, vallas, cintas de peligro y demás. A eso refiere este artículo. Exacto, no está. 147. Todo lugar con riesgo de caída será protegido respetando lo establecido en el capítulo de lugares de trabajo, ítem protección contra la caída de personas y objetos. ¿Se acuerdan qué decían esos artículos? Que tenía que colocar una baranda, a medio metro otra, un zócalo otra. A eso se refiere, cómo tengo que proteger yo esa excavación, porque como bien decía Mariela, tengo 1,5 metros de caída, entonces tengo que proteger a ese trabajador de un trabajo en altura, más allá de que esté yendo para abajo. Dice el 148, deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación cuando estos se utilicen para acomodar materiales, desplazar cargas o efectuar cualquier tipo de instalación, debiendo el responsable de higiene de ciudad establecer las medidas adecuadas para evitar la caída del material, equipo, herramientas, etc., a la excavación, que se aplicarán bajo la directa supervisión del responsable de la tarea. O sea, voy a tener que tener sí o sí una persona que esté como responsable de esa tarea, voy a tener una persona de seguridad que va a estar diciendo cómo va a tener que hacer ese trabajo, y como les decía antes, esa resolución cambió ahora y sí o sí va a haber un técnico presente en cualquier trabajo de excavación. ¿Bien? Pensé que me iban a agregar algo. Acá está la distancia que decía Mariela. Dice, cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la excavación serán protegidas mediante tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo en cuenta que mientras exista personal trabajando, la distancia entre el fondo de la excavación y el borde inferior del encofrado no sobrepasa nunca 1,20 metros. Acá, ¿qué me está pidiendo este artículo? Lo voy a explicar porque no es tan sencillo. ¿Vieron cuando pasan por las obras de construcción que se ven esas maderas? Uno las golpea y son como blanditas. Eso es una madera que se llama fenólico. Yo lo que hago en esa pared que tengo, le coloco esa madera para que me haga, me voy a checar porque para que haga presión contra los laterales. ¿Y qué hago haciendo presión con los laterales simultáneamente? ¿Qué es lo que gano? Evitar que se desmorone. Exactamente, o sea, ustedes imagínense que tienen unos brazos que ocupan toda la habitación y al estirarlo están apretando contra los dos lados, entonces va a hacer que esa pared
no se venga encima. A eso se refiere con hacer algún tipo de entibado. Bueno, eso es lo único que lo va a salvar al trabajador. ¿De qué? De que se le caiga 1 metro o 2 metros cúbicos de tierra. O sea, 2 metros cúbicos de tierra son más de 2.000 kilos de tierra, en un pedacito chiquito de tierra. Eso lo que va a hacer, lo va a enterrar y lo va a asfixiar al trabajador. Sí, yo tengo un amigo que hace poco en una obra así en la calle, en Circunvalación, y no me acuerdo qué calle, se desmoronó y lo mató, lo chupó la tierra y quedó abajo de toda la tierra. Ya hace un par de años de esto. ¿Cómo? ¿Ya hace un par de años de esto? No, hace poquito, menos de un año, sí. Que murieron 2 chicos, los 2 quedaron adentro, se desmoronó y quedaron adentro del pozo. No sé si me estoy confundiendo el caso, pero ¿cuál es el problema de estos trabajos? Que no pasa nada. Es el mayor problema que tiene este trabajo, el de excavación. Pero cuando pasó, se vino toda la tierra y murió 1 o 2 personas. Así, no hay un término medio, se cayó un poquito de tierra. ¿Qué es lo que se hace para estos trabajos? Una de las primeras medidas de prevención, se hace un estudio de suelo para ver la composición de ese suelo. El que lo hace te dice si ese suelo va a mantenerse compacto o si ese suelo tiende a resbalarse o a desplazarse. Pero ¿qué pasa? Esa medida de prevención, hubo un caso hace varios años en la Circunvalación, el resultado del estudio de suelo dio bien, pero como había una vía de tren cerca, se hacía toda esa vibración, iba debilitando el suelo. Bien, iba debilitando el suelo y lo iba debilitando, y en algún momento el suelo se vino y se llevó a la persona que estaba ahí abajo. Entonces, el único mecanismo que yo puedo hacer para evitar algún tipo de accidente es con ese entibado que decíamos antes. Ahora, si es tan fácil, ¿por qué no se hace? Porque te lleva tiempo. En las obras de construcción el tiempo es muy importante, y más cuando es un accidente que no pasa nunca. Entonces es muy difícil hacer conciencia y prevención con este tipo de trabajos. Por eso, vuelvo a decirlo creo que por 7ª vez, me están pidiendo que en este tipo de trabajos haya un técnico presente para que evalúe ese riesgo, para que haga cumplir esa medida de prevención. Sigo con el 150. Dice, sin perjuicio de otras medidas de seguridad, se observarán las siguientes precauciones. Cuando el terreno se encuentre helado, la intibación o medio utilizado como contención no será retirado hasta tanto haya desaparecido la normalidad, porque se entiende que ese material se puede dilatar o no y puede generar algún tipo de desprendimiento. Entonces, si el piso se congeló o se heló, hasta que eso no pase, hasta que eso no se vaya, no puedo sacar ese entibado. Cuando la profundidad de que sea de 1 metro, se instalarán escaleras que cumplen estrictamente lo establecido en el capítulo Escaleras y sus protecciones, que lo vamos a ver hoy. Las plantas o plataformas dispuestas sobre codales de blindaje se afianzarán con ménsulas y otros medios apropiados y no deberán apoyarse en los mismos. Me está pidiendo acá codal y ménsula, es un medio de sujeción de este mismo entibado. Bien, eso después, si podemos, en la clase después del parcial lo voy a mostrar con una imagen. Así que en el punto C no reniegue mucho, porque sin el gráfico es difícil verlo. Dice el D, no se permitirá la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos y zanjas cuando se utilicen para la profundización medios mecánicos de excavación, a menos que estos se encuentren a una distancia como mínimo igual a 2 veces el largo del brazo de la máquina. ¿De qué máquina estoy hablando acá? De esa máquina que tiene como una especie de cuchara. A eso se refiere con la máquina. Esa máquina que va a hacer, va a empezar a sacar tierra. ¿Qué es lo que no me deja hacer el punto D? Que haya un trabajador abajo, en el pozo. Ahí, que Bien. haya los pozos. Bien, y si hay un pozo que está más lejos de lo que está trabajando la máquina, ¿a dónde puede estar la gente? A 2 veces el largo del brazo. ¿Ok? O sea que si el brazo mide 5 metros, no puede estar a menos de 10 metros. Sí, es bastante exagerado. Sí, pero a 10 metros del brazo. ¿Ok? Cuando haya que instalar un equipo de izado, se separarán por medio de eficaces las escaleras de uso de los trabajadores de los cables del aparato de izado.
¿Qué voy a izar? ¿Para qué necesito eso? Para levantar una viga. ¿Para qué? Para levantar una viga, por ejemplo. Para levantar una viga y mucho más puntual de para sacar la tierra. Más algunos trabajos que lo voy a poder hacer con máquina y hay otro que lo hago a mano. Bueno, para que no estén los flacos tirando el material para arriba, uso algún tipo de elemento de izaje que lo vaya sacando de forma mecánica. Bien, a eso se refiere. Túneles y galerías subterráneas. Todo el trabajo en construcción de túneles y galerías subterráneas será planificado y programado con la necesaria anticipación, incluyendo las normas de procedimientos, requisitos de capacitación relativos a riesgos de accidentes y medidas preventivas que correspondan en cada caso. Hubiese sido algo interesante ver cómo hacían el túnel que está donde está el Parque España, ¿bien? Qué medidas de seguridad tomaron. Hoy la higiene y seguridad se evalúa desde otra forma. Antes, estoy hablando de la época del 60-70, se evaluaban los trabajos y ya se establecía un número de muertes que podía llegar a ser aceptable. Si vamos a hacer el trabajo y acá más o menos 2 personas, puede ser que hoy ya no va más a eso, ni hablar cuando hicieron el puente de Rosario Victoria, ¿bien? Más allá de que sea un trabajo con mucho riesgo, obviamente hoy no se estipula esos números. Bien, mínimamente hasta ahí quería llegar. Dice túneles y galerías subterráneas, así que venimos bien. Se dispondrá de por lo menos 2 sistemas de comunicación independientes que conectarán el frente de trabajo con el exterior de manera eficaz y permanente. En criollo, ¿qué está pidiendo este artículo? Por ley. 2 salidas. Más o menos. Sí, que tenga 2 sistemas de comunicación sería con teléfono uno abajo y uno arriba, con handys. A eso se está refiriendo, no a la comunicación de que sí o sí tengo que entrar y poder salir por 2 lados distintos, sino que tengo que tener un método que sea eficaz de contacto y de comunicación. A eso solo se refiere. Luego de producir una voladura y antes de autorizar el ingreso de los trabajadores, el encargado de la tarea, asistido por el responsable de higiene y seguridad, debe verificar el interior del túnel o galería el nivel de riesgo y el grado de contaminación ambiental. ¿Qué es una voladura? La explosión. Una explosión. Una explosión, ¿bien? El término es explosión. Listo, hay un pedazo de tierra, metí un explosivo, explotó y ¿qué hace el de higiene y seguridad? Tiene que corroborar el daño ahí adentro, si tiene una atmósfera respirable y eso. Bien, va a ir con varios aparatitos a ver si se puede respirar o no, si hay contaminantes o no. Y va a ver cómo están las paredes y demás. ¿Bien? Me están persiguiendo mis mascotas acá. Bueno, el hormigón es un tipo de material, lo van a empezar a conocer mucho ustedes, no tanto en la carrera, pero sí en su profesión. Dice, artículo 167, los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar exentos de defectos visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos que deban soportar. Asimismo, los apuntalamientos de acero no deben usarse en combinación con apuntalamientos de madera ajustables. No deberá usarse madera no estacionada suficientemente. Acá hay un montón de cuestiones técnicas de lo que es hacer un piso, una pared o una columna. ¿Quién me explica lo que es un encofrado? Es una estructura de madera que se usa para hacer el hormigón armado. O el hormigón. Es una estructura de madera que se usa para hacer la estructura del hormigón. O sea, va a ser mi molde de la torta hecho de madera y yo después le voy a tirar ese material para que quede de esa forma. Eso es lo que se denomina el encofrado, ¿bien? Y después me está diciendo, me menciona acero, me menciona madera, me menciona distintos tipos de materiales, porque en algunas partes empiezan a ser incompatibles sus propiedades. Es por eso que lo menciona, ¿bien? Artículo 171. Durante la soldadura de la armadura deben prevenirse los riesgos de incendio de los encofrados combustibles. Recuerden, tengo un montón de madera
Y después cuando quiero armar esa estructura, que en algunos casos la hago de algún tipo de hierro, lo voy a empezar a soldar para que para pegarlo. Bueno, me está diciendo cuidado con lo que es la parte de incendio en este lugar. Artículo 173. Los baldes y recipientes en general que transporten hormigón en forma aérea no deberán tener partes salientes donde pueda acumularse el hormigón y caer del mismo. El movimiento de los baldes se dirigirá por medio de señales previamente convenidas. ¿Qué es lo que hace este material? Es blandito o medianamente blandito, vamos a ponerlo como que es líquido, y llega un momento que cuando reposa y se enfría se empieza a solidificar. ¿Y qué pasa? Cuando yo lo uso en un balde, cuando ese balde chorreó, a veces puede quedar en ese balde, después se endurece ese material y puede llegar a ser riesgoso. No sé si alguna vez vieron esto, hay varias torres grúa en varios proyectos que están haciendo ahora en Rosario y van transportando el hormigón acá directamente para hacer determinados tipos de materiales. O sea, está volando eso a 20 metros, entonces lo que me está diciendo que es una medida de seguridad revisar esto antes y después de los trabajos para ver que no tenga ningún tipo de hormigón. ¿Por qué? Porque va a haber gente trabajando abajo y directamente le va a pegar un piedrazo en la cabeza, ni más ni menos que eso. Está total... yo la primera vez que leí ese artículo me causó mucha gracia porque para que lo pongan en un artículo, dice, está totalmente prohibido trasladar personas en los baldes transportadores de hormigón. O sea, ahí va una persona agarrada para que lo lleven a otro lado. Imagínense un flaco a 25 metros de altura que lo están trasladando. Bueno, está ese artículo que dice que eso no lo podés hacer. Tuberías y bombas para el transporte de hormigón. Si alguna vez vieron un camión que lleva hormigón, es lo que se denomina vulgarmente de mixer, a veces, ¿qué hace? Están en la planta baja del edificio y quieren poner hormigón en el 9º piso, bueno, llevan como una especie de mangueras y tuberías y todo ese hormigón va directamente por ahí, va por una bomba, ¿bien? Dice, generalmente ya viene con la manguera, ya está calculado y demás, pero en algunos casos necesito armar algunas estructuras. Dice, los andamios o estructuras que sostengan una tubería para hormigón bombeado deben ser calculadas en función del peso de la tubería llena de hormigón y de los trabajadores que puedan encontrarse encima del andamio con un coeficiente de seguridad igual a 4. Este cálculo nosotros, por nuestras incumbencias profesionales, no lo podemos hacer, lo hace un arquitecto, un ingeniero civil o un maestro mayor de obra. Lo que hace es, calcula cuánto peso tiene que soportar ese andamio y me está diciendo que si necesita un andamio que soporte 1000 kilos, bueno, va a tener que soportar 4000 kilos. ¿Ok? Eso es lo que me establece este artículo. Bien, salimos del hormigón. El hormigón, ¿qué es lo que tiene? A diferencia del asfalto, que se comporta de forma distinta. Sirve para distintos tipos de cuestiones. Soporta mejor el peso, es más caro, tardas más en colocarlo. Para que ustedes lo tengan presente, por ejemplo, en calle San Lorenzo o en calle Corrientes, ustedes ven que la calle viene de un color negrito oscurito y cuando llega a la parada de colectivo es más clarito. ¿Alguno lo vio? Yo sí, profe. Y si no, el otro ejemplo es si ustedes van por la autopista Rosario-Córdoba hasta Carcarañá, van a ver que la autopista está destruida y es de un color oscurito. Y cuando pasan Carcarañá, la autopista es toda clarita. ¿Ninguno fue a Córdoba? Sí, sí. El Bueno, asfalto blanco, le dicen. Bueno, Y eso, también en Oroño, por Oroño también, y creo que Oroño y Boulevard Segui también hay así. hay una parte que sí. ¿Qué es lo que pasa? Es mucho más resistente, soporta mucho más peso, por eso lo están poniendo también en Avenida Alberdi, donde para el colectivo. ¿Por qué? Porque soporta mucho más peso, ¿bien? Pero es muchísimo más caro. Esa es la diferencia de los materiales. Otro de los trabajos que voy a tener en obra está relacionado con la pintura. Se va a estar pintando constantemente.
Dice, prohíbe el ingreso, manipulación, preparación y aplicación de productos constitutivos de pintura, diluyentes, removedores, revestimientos, resinas, acelerantes, retardadores, catalizadores, o sea, todo elemento de pintura, etcétera. El responsable de higiene y seguridad deberá dar las indicaciones específicas de acuerdo a los riesgos que dichos productos signifiquen para la salud del trabajador. Esos elementos de seguridad tienen esas pinturas, tienen hojas de seguridad que establece qué riesgo tiene y a qué están expuestos. Hoy ha evolucionado mucho el tema de la pintura desde el año 96, ha bajado la inflamabilidad, ha bajado la cantidad de uso, ha bajado mucho los riesgos en aire. Artículo 182. Solamente intervendrán trabajadores con adecuada capacitación en este tipo de tareas y en particular sobre contaminación físico-química y riesgo de incendio, provisto de elementos de protección apropiados al riesgo, bajo la directa supervisión del responsable de la tarea. Asimismo, deberá conservarse lo establecido en el capítulo de contaminación ambiental. Ese capítulo me dice cuántas partes por millón puede haber de determinado contaminante. Bien. 183. Los edificios, locales, contenedores, armarios y otros donde se almacenen pinturas, pigmentos y subliminantes deben ser de construcción no propagante de llama, resistencia al fuego mínima F90, mantenerse bien ventilados de manera tal que las concentraciones de gases y vapores estén por debajo de los máximos permisibles y no presenten riesgo de producción de incendio, estar protegido de la radiación solar directa y de fuentes de calor radiante. Bueno, ¿dónde voy a poner la pintura? Ustedes piensan que tengo un montón de pintura. Me está diciendo que la construcción de ese lugar donde va a estar la pintura, las paredes tienen que tener una resistencia al fuego mayor a 90 minutos. ¿Bien? Que esté ventilado, o sea, que tenga buena ventilación y que esté protegido del sol, directo. O sea, con un techo de chapa yo ya estoy protegiendo a esa mercadería de los rayos del sol. Estas características, perdón, te quería hacer una pregunta. Van a depender de las hojas de peligro de las pinturas, ¿no? Porque hay pinturas que no son ni siquiera inflamables. Por eso te pregunto, dependiendo qué van a pintar, el material que van a usar es cómo las acondicionás. O sea, vos pedís las hojas de las pinturas y cuando sabés es buenísimo, técnicas. Es buenísimo ese punto porque al momento de hacerlo, es difícil que yo, como analista de riesgo, pueda asegurarme de que nunca van a comprar una pintura que sea combustible. O sea, que a lo mejor que me aseguren que toda la pintura que van a usar está en base a agua. Entonces, generalmente esos depósitos se hacen tomando esas medidas de seguridad que están mencionadas. ¿Ok? Por si te cambian el tipo de materia prima. En general, sin importar la pintura que compres, las en general por las dudas, como quien dice. Sí. Y ahora, poniéndome del otro lado, te digo, mira, lo tengo bajo un techo y no pasa nada porque es toda pintura acuosa. O sea, es válido si vos te vas a asegurar de que sí o sí no tengo otro tipo de material. Ahora, si tengo 10.000 litros de pintura, que no es una locura para un edificio, me tengo que asegurar de que sean, porque si son combustibles es mucha carga de fuego. Y hay que ver con qué la apago. No lo voy a apagar un matafuego. Dice... Por eso te preguntaba de saber qué pinturas se usan. Sí. Por eso te preguntaba, porque, por ejemplo, si vas a pintar un edificio, lo pintas con látex, los látex son todos acuosos, y solamente vas a usar inflamable para las aberturas, entonces la carga de fuego no va a ser la misma que si usar todo sintético, por ejemplo. Claro, hay que ver dónde pongo... los cálculos cambian. Sí, hay que ver dónde pongo el thinner también. Por eso te decía... O sea, analiza bien el momento, depende de la obra. Por eso les decía que te diría que hasta en los últimos 5 años lo que ha cambiado la composición de las pinturas fue increíble. Imagínense que esto del año 96 es como que tiene algunos pedidos bastante ya obsoletos. Otro de los puntos dice contar con sistema de extinción de clase adecuada, disponer de instalaciones eléctricas estancas o antiexplosivas de acuerdo al riesgo. O sea, si tengo todos solventes, tengo un depósito de solventes, me está diciendo que esa instalación eléctrica no sea una instalación eléctrica común, sino que tiene que ser antiexplosiva o estanca. Y contar con techo flotante o expulsable en caso de existir elevados riesgos de explosión. Esto se usa mucho en los recipientes de presión, que lo que se busca es que una parte haga de fusible, o sea, que ese techo no retenga la explosión, sino que directamente salga volando cuando tenga algún tipo de explosión. Son medidas de seguridad bastante interesantes y las puedo ver
en un desodorante que habíamos hablado del tema de la bleve, o en un encendedor cuando lo reviento, siempre va a reventar por el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es la parte débil. ¿Para qué? Para que no genere presión. Bien. Norma de prevención de las instalaciones y equipos de obra. Silos y tolvas. Deben estar montados sobre bases apropiadas a su uso y resistir las cargas que tengan que soportar. Los apoyos deberán estar protegidos contra impactos accidentales en área de circulación vehicular. Asimismo, se debe indicar un lugar visible próximo a las tolvas del ancho y alto máximo para los vehículos que circulan en operaciones de carga y descarga de materiales. Si no se ubica en lo que es un silo o una tolva, acá hay uno. ¿De qué color es el silo? Blanco. El silo es el blanco este que se ve acá. Bien. Esto que está acá es una planta de hacer asfalto. Bien. Esta foto la saqué yo. Después me voy a adelantar un poquito. Cuando veamos la parte de escaleras, me dice que esto tiene que tener un cubrehombre y no lo tiene. Bien. Ahí yo estaba haciendo la parte de seguridad. Este silo, ¿cómo lo traen? Lo traen en un camión y lo descargan con una grúa y queda acostado en el suelo. Entonces yo, adelantándome a este movimiento, le dije, ¿por qué no soldamos el cubrehombre en el suelo? Así no corremos ningún tipo de riesgo. Bueno, no tuve mucho éxito y después a las semanas se lo colocaron. Pero estoy corriendo un riesgo colocando la protección. ¿Bien? Una de las cuestiones que decía el artículo es que yo tengo que asegurarme de que ningún vehículo lo choque colocando algún tipo de protección contra los vehículos. ¿Ok? Bien, me queda un minuto y voy a cortar acá. Son las 9. 9:10 entramos de nuevo y 9:30 cortamos y finalizamos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok. Bueno, profe. Bien. Gracias. 9:10 estamos de nuevo acá.